San Martín Texmelucan, un municipio con cultura, con turismo, comercio, con tradiciones, pero sobre todo con historia. Historia que ha marcado la vida de los texmeluquenses. Mi nombre es Josué Mac. Los invito a que me acompañen en esta cápsula informativa acerca de los hechos del 19 de diciembre del 2010. Nuestro recuerdo es muy triste, quisiera hasta llorar, ¿por qué no? Debe sentir todavía aquella frustración, sentir de que no podíamos hacer gran cosa por la gente, que eran muchos gritos de desesperación y que nosotros con nuestro escaso equipo y nuestro poco número de gente, y aún se sumaron algunas personas voluntarias con nosotros, pero pudimos hacer muy poco, se pudo rescatar a pocas personas. Nosotros hubiéramos querido ayudar a todo el mundo, pero este era un verdadero infierno, era un río de fuego y un río intenso porque eran miles y miles de litros de combustible que ardían. Las llamadas son a cero, pero esta no sería la única ocasión en la que Texmelucan tendría un siniestro de esta magnitud. La historia nos habla que ya había pasado una ocasión anterior. Era la madrugada del lunes 19 de noviembre de 1984. Una bola de fuego proveniente de la tierra se levantó a casi 2000 metros de altura. Eran las instalaciones de gas ubicadas en San Juan Ixhuatepec. Habían registrado una fuga que detonó en una lluvia de fuego. Durante los siguientes 50 minutos, se registraron más de 10 explosiones en toda el área. Fue a las 4:30 de la mañana, el 19 de diciembre del 2010, que el municipio de San Martín Texmelucan quedara marcado por una de sus más grandes tragedias. ¿Qué hacía usted a esta hora, 19 de diciembre de 2010? Día negro para San Martín Texmelucan. Día negro para San Martín Texmelucan. El reloj no marcaba ni las 6 de la mañana y Puebla entera despertaba con la noticia de una tragedia, una catástrofe sin precedentes. La noche estaba iluminada con violentas llamaradas. Las sirenas sonaban a lo largo y ancho de aquella ciudad. A una distancia pues ya se sentía luego el calor de la lumbre, ¿no? Pues no se puede uno meter. Y las llamaradas que se alzaron como 40, 50 metros de altura. Minutos más tarde se supo. Un ducto de Pemex había estallado a causa de una toma clandestina. Las voraces llamaradas recorrieron la calle San Diego en la colonia San Damián. Fundieron el asfalto, devoraron las casas, dejaron desgracia y muerte. El siniestro los sorprendió dormidos. 30 personas murieron. Porque yo perdí a mis hijos, a mi hija y a mis 3 nietos y a mi papá. Ahí estuvimos encerrados nosotros en el baño. Ahí estuvimos hasta que se acabó todo, nos sacaron. Que mis niños nomás asfixiaron. Mi hija es la que ha de haber sufrido, ella los metió al baño y ella sí fue la que se quedó. San Martín estaba borrado del mapa. Noticias locales, estatales, nacionales e internacionales corroboraban que el municipio texmeluquense ardía en llamas.
hasta México para conocer específicamente el ambiente que se vive en este momento. La explosión fue en San Martín, Texmelucan, Puebla. Vamos al asunto de San Martín, Texmelucan, Puebla. Explosión en Puebla. En ella se observa un... Completamente. Yo me agarró durmiendo, yo me paré hipnotizada, yo no sabía qué hacer, me fui para el área de atrás, no podíamos salir yo y mi familia del lado de atrás porque tenía yo un alambrado. Llegaron los bomberos y en esos momentos nosotros pegábamos de gritos que nos sacaran. Bendito sea Dios que llegó, unos de ellos se metieron por el terreno de atrás y nos sacaron nos rompieron el alambre y nos sacaron por escaleras, pero muchas personas salieron del otro lado y se fracturaron los pies, se fracturaron las manos, todo. Fue una tragedia muy horrible que nunca se va a olvidar y nunca se olvidará, nunca se olvidará. Fue una cosa muy fea y lamentable. Bueno, yo no tuve nada que lamentar porque ni los 11 que vivíamos acá salimos, aunque sea raspados como sea, pero salimos vivos. Lamentación por todos los que se murieron de la calle, porque pedían auxilio, gritaban. Nosotros no podíamos ayudarlos porque esto estaba ardiendo, hágase de cuenta que era el infierno. Entonces, pues no podíamos ayudarlos. Nosotros a tanto por aquel lado rascamos un agujero y ya por allí salimos, los 11 que vivíamos acá en esta propiedad. Todos mis nietos, mis hijos, como pudimos, mi yerno con un pico picó la pared y ya salimos todos por ahí, con un pico que encontró de los que se rasca para la pared. Ya salimos y aunque oíamos lamentaciones de la gente que gritaba, pedía auxilio, pero no podíamos nosotros ayudar. Inclusive en esa época estaba el presidente, ¿cómo se llamaba? El dueño de la fábrica de la luz. Noé Peñalosa. Ese, Noé Peñalosa, estaba sentado en su camioneta allá sobre el periférico, oyendo nada más las lamentaciones de la gente y pues tampoco no podía hacer nada, porque esto estaba que ardía, ¿no? Entonces, pues no, los únicos responsables fueron los de Pemex, porque si sabían que iba a pasar esa desgracia, pues por lo menos nos hubieran avisado para que nos hubiéramos ido a buen tiempo. Fue uno de los despertares más complicados y difíciles. Más tristes y difíciles por todas las personas que se perdieron, porque nosotros pues no pudimos hacer nada por ellos. Aunque a pesar de que mi familia no murió, pero como un hecho lamentable que no podemos olvidar ni olvidaremos nunca. Las llamas alcanzaban más de 200 metros de alto. Las torres, los postes que sostenían los cables de luz fueron derrumbados. La ciudad quedó incomunicada. Gran parte de San Martín Texmelucan y la zona cero estaba consumida en llamas. Tengo 25 años en bomberos y nunca había visto este caos. Yo soy el responsable de bomberos de San Martín Texmelucan. A las 8:30, a las 5:30, compañeros de la policía nos fueron a avisar que
que se estaban incendiando unas casas. Nunca pensamos que era esta magnitud. Entonces nos trasladamos inmediatamente aquí, los 5 bomberos, que somos nada más, nos encontramos con que este será un río, pero inmenso de llamas, y que estaba entrando ya, o sea, algo desesperante. Pues nos dimos la tarea de tratar de atacar allá abajo, porque oíamos gritos desesperados, pero pues somos tan pocos, tan poco equipo, que pues hicimos lo posible, pero inmediatamente pues le pedimos a nuestra central que alertara a todos los cuarteles, Tlaxcala, Puebla. Ya llegó el Distrito Federal, ha llegado una cosa horrible, espantosa. Pues la única opción pues era hacia Tlaxcala, o sea, no había otro punto de salida, porque pues todo el fuego daba básicamente la vuelta, hacia el tianguis dio la vuelta. ¿Cómo fue que se dieron cuenta? Porque se veía el fuego desde las ventanas y fue como te impactas, ¿no? Entonces no sabes qué hacer, quedas en shock y pues lo único que puedes hacer es salir corriendo. ¿Los vecinos se alertaron unos a otros? No, de hecho cuando nosotros salimos, pues mucha gente ya estaba pidiendo auxilio, ayuda, y entonces pues básicamente nosotros nos enfocamos en nosotros y en familia que tenemos cerca y pues fuga. Lo que tomaron, papeles, ¿les dio tiempo de algo? Nada. Solo fue salir. Sí, solo fue salir y con lo que tienes puesto, porque pues básicamente saliste en chanclas. Las llamas, la impresión que tuvieron cuando las vieron. Fue algo muy feo. Sí, fue algo muy, muy pesado, muy terrible, la verdad. ¿Crees que este hecho haya marcado la historia de San Martín Texmelucan? Sí. Muchísima gente murió. Decían en las noticias que eran alrededor de 200 personas, pero no. Yo creo que fueron fácil unas 500, porque pues todo esto estaba habitado. Entonces sí. Ya había muchas casas, estaba poblado. Sí, todas las casas, o sea, todo lo que ahorita no ves poblado, antes estaba poblado. Los vecinos del 100%, ¿qué porcentaje regresó a su domicilio a vivir? Yo creo que un 10%, la mayoría vendieron sus casas, sus terrenos, ya no regresaron, la mayoría rentaron. Entonces, ¿cómo me compruebas que perdiste ciertas cosas? Si tú estabas rentando, si se quemó todo, ¿cómo me compruebas? ¿Con qué papel estás comprobando a las personas que te regresaron el dinero? No tienes cómo comprobar eso. Nunca ayudamos a los vecinos, los que pudieron salir por este lado, los ayudamos a bajar de las bardas, los ayudamos en lo que pudimos y ya cada quien agarró su camino, hasta que ya después dijeron que ya había pasado que ya habían apagado, ya comenzamos a regresar. Pues es difícil y no se supera esto. La pérdida de un hijo jamás se supera. Y luego con mis niños, sus 3 hijos de mi hija, imagínense perder a todos, pues es difícil. La verdad es muy difícil. El tiempo parece no pasar y las heridas siguen abiertas. La tragedia de San Martín Texmelucan sigue presente en la memoria de los habitantes de la colonia El Arenal. Eran las 5:30 de la mañana del 19 de diciembre de 2010, cuando se registró una explosión por una toma clandestina de hidrocarburo. Difíciles porque pues no nomás fue mi hija, mis nietos y mi papá, sino fueron mucha gente. La verdad, y pues para nosotros ya no hay navidades casi. Si lo hacemos ahora sí por nuestro Señor, pero así por nuestras familias, pues no, porque es un recuerdo muy duro y muy difícil. También mis hermanas vivían enfrente, y igual ellas tuvieron quemaduras, torceduras, quebraduras de que se aventaron. Además de las víctimas mortales, 53 personas resultaron heridas y más de 100 viviendas afectadas, así como daños a la infraestructura urbana a lo largo de 1,5 kilómetros de los márgenes del río Atoyac, donde el agua se convirtió en fuego. La denominada Zona Cero luce renovada. Quien desconoce lo que sucedió podría pensar que la tragedia no existió.
Sus calles, que crujían con el enfriamiento de la tierra, hoy son totalmente nuevas. Los edificios de la unidad de San Damián recibieron mantenimiento y solo son testigos de aquel amanecer trágico. ¿Tuvo un impacto en tu vida? ¿Tenías en ese entonces 17 años? 17. Pues sí, porque te quedas con el miedo, con las ansias, con el terror de que tal vez, por ejemplo, llegue a pasar otra vez, ¿no? Porque pues quieras o no, pues sigue ahí la ordeña. Entonces, desgraciadamente sí te quedas con la idea de que en algún momento puede volver a pasar. Y es así como se cumplen 12 años ya, 12 años de la tragedia que ha quedado en la memoria de los texmeluquenses. Yo soy tu amigo Josué Mac. Gracias por acompañarme en esta cápsula informativa. Te invitamos a que sigas nuestros medios de comunicación Fénix Multimedios, a la vanguardia en comunicación. Fénix Multimedios, a la vanguardia en comunicaciones.